Ok, bueno, vamos a seguir la serie navideña que estamos justamente desde la semana pasada que empezamos. ¿Qué vimos la semana pasada sobre? El lugar perfecto, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver vamos a escuchar mucho esa palabra perfecta a lo largo de toda esta semana, todo este mes, perdón, porque es la parte de la serie. Bueno, ¿quién de aquí alguna vez ha hecho alguna promesa? Todos, ¿verdad? Desde chiquitos hacemos promesas, ¿verdad? Desde que somos niños. ¿Cómo hacen las promesas los niños? Las hacen quizás con los dedos, ¿verdad? Y algunos ponen sus dedos atrás también para que como que no los vean. Desde chiquitos aprendemos ese hábito, de hacer promesas realmente. Y lo hacemos realmente como algo importante, ¿verdad? Porque cuando pasa algo entre dos personas, incluso entre los niños o entre ya personas más adultas, hagamos una promesa. Cuando compras una casa o vas a comprar una casa, promesa de compra-venta, ¿verdad? Tantas cosas que podemos hacer y siempre le toma muy, pero muy importante ese hábito de hacer la promesa. También, ¿quién le gustaba ir a la tienda del barrio cuando era pequeño? ¿Quién era el que iba a la tienda? Yo era, por si acaso, bueno, yo iba con una familia de cinco hermanos, y comprenderán, todos íbamos a la tienda, pero yo también iba bastante a la tienda, porque literalmente la tienda estaba a 4 casas de mi casa, y íbamos casi todos los días a comprar Coca-Cola, cuando éramos chiquitos. Nos llamaban la familia Coca-Cola, literal. Y a veces había que hacer una promesa de que nos fíen para luego pagar, ¿verdad? En el tiempo, cuando era más pequeño. Hoy en día ya hay esos famosos letreros. Hoy no fío, mañana tampoco. Entonces, prometíamos, ¿verdad? Venimos haciendo promesas desde bien pequeños y de distintos tipos. Y además, cuando estamos en el colegio, en sexto curso, yo sé que algunos aquí ya están en sexto, algunos adolescentes ya se van a graduar este año. Y algo pasa en septiembre, el último 26 y 27 de septiembre. ¿Qué hacemos? Hacemos un juramento, ¿verdad? A la bandera. ¿Qué juramos? Nos hacen ahí prometer que vamos a ser fieles a la patria y todo el juramento realmente que nos hacen decir. Y sí prometemos, o sí juramos, que lo dicen, ¿verdad? ¿Cuántos doctores tenemos aquí hoy en día? Mi esposa es doctora. También tenemos otros doctores. Tengo entendido que los doctores también tienen un juramento de servicio al momento de graduarse. Y es algo también fuerte, o sea, algo muy importante. O sea, ese tipo de promesas es muy, pero muy importante y se lo hacen en momentos bien, pero bien importantes sobre todo. Compra una casa, juramento de bandera, cuando te gradúas, en este caso medicina, entre otras cosas. Cuando nos casamos, ¿qué prometemos? Amor eterno, hasta que la muerte nos separen. Hacemos nuestros votos, ¿verdad? Para toda la vida. Es muy, pero muy importante. ¿Cuántos hoy le prometieron a sus hijos llevarlos a un Mr. Joy o a McDonald's? Prometerle algo a un niño y no cumplirlo es cosa seria. Porque el niño no se olvida. Entonces, justamente hablando sobre las promesas, el día de hoy vamos a tener un tema que se llama la promesa perfecta. Porque vamos a ver sobre justamente la mejor promesa que Dios nos ha dado para nosotros. Vamos a ir con nuestra serie navideña. Vimos la semana pasada sobre el lugar perfecto y ahora vamos a ver sobre la promesa. Entonces, vamos a dividir este mensaje en tres partes. Justamente las promesas de Dios en su palabra, la promesa perfecta de Dios y ver que somos parte de la promesa. Dios en su palabra nos da muchas promesas en nuestras vidas. La palabra de Dios está llena de promesas de principio a fin. Vemos que muchas de esas promesas ya se han cumplido. Vemos en el Antiguo Testamento cómo se cumplió muchas cosas. Y Dios es fiel a su palabra.
Acompáñenme por favor a Hebreos 10, versículo número 23. Hebreos 10, versículo número 23. Casi al final de la Biblia, un poquito antes de Apocalipsis, está Hebreos. A veces lo confundimos con Hechos, pero no. Ok, 10:23. Dice: mantengamos firmes y sin fluctuar la perfección de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 10:23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué vemos aquí? La palabra de Dios es 100% real, verdadera, y dice aquí que Dios es fiel, que debemos mantenernos firmes en nuestro camino en el Señor, sin fluctuar. Dice sin vacilar. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir lo que ha prometido. Dios no miente y Dios cumple siempre. Nosotros estamos confiando siempre en distintos momentos en nuestras vidas, cuando cogemos, digamos, un taxi, un bus o el metro en Quito, que ya empezó. Confiamos que todo va a salir bien, que el chofer nos va a llevar al destino, que el metro va a funcionar, que el bus vamos a llegar. Aunque en los tiempos que vivimos tenemos que realmente salir orando bien, porque no sabemos qué va a pasar. Pero confiamos plenamente en todo momento, ¿verdad? Cuando cogemos un avión, cuando está en verde para pasar a la calle, confiamos que el que está al lado, que está en rojo, no va a pasar, ¿verdad? Confiamos en todo momento. Pero siempre hay posibilidad de alguna falla, de un accidente, y pasa. Confiamos en las maestras de nuestros hijos cuando están en el colegio, en la comida que les compramos. Confiamos siempre, sin darnos cuenta, en todo momento. En lo personal, una de mis actividades como en mi trabajo, en mi profesión, es hacer congresos y eventos, o sea, de marketing. Y también confío en algunas cosas porque realmente hacer este tipo de eventos involucra hacer muchas cosas. Y este año fue algo diferente porque este año contratamos un equipo de producción para el evento, para organizarlo. Y como nunca, el evento fue más grande, pero menos laborioso o estresante para uno. ¿Por qué? Porque confiamos, en este caso yo confié en el equipo que esté encargado de que monte los stands, que reciban los speakers, que todo esté funcionando. Confiamos en todo momento y en todo lugar y en el día a día. Si uno muchas veces confía en personas que realmente se equivocan, porque todos nos equivocamos, ¿cuánto más debemos confiar en Dios, en su palabra y en las promesas, que no se equivoca nunca? O sea, no es que a veces puede que cumpla, no se equivoca nunca. Cuando dice el versículo que acabamos de leer, que estamos en Hebreos 10:23, tengo otra versión, en la versión TLA, dice: sigamos confiando en que Dios nos salvará, no lo dudemos ni un solo instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Entonces, debemos tener plena convicción en la palabra del Señor para poder realmente vivir en sus caminos. Dios cumple siempre todo lo que dice. Acompáñenme por favor a Josué 21, en el Antiguo Testamento. Josué 21. En el tiempo del Antiguo Testamento, de la creación del pueblo de Dios, Israel, vemos que Josué, capítulo 21, cuando lleguen, pueden decir, ¿llegué? Ok, perfecto. Listo. El versículo 44 al 45. Josué 21, del 44 al 45 dice: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente.
porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Era un tiempo muy fuerte en ese tiempo, de que salieron con Abraham de Egipto, tantos años, tantos siglos esclavizados, más de 4 siglos, y llegó que luego ya estaban Josué liderando, porque ya Abraham ya había fallecido, y realmente vemos que dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel, y todas se cumplieron. ¿Cómo podemos ver? En ese tiempo, imagínense ese grupo de gente, que eran bastantes, eran cientos de miles de personas, salieron hacia unas promesas por fe y convicción, porque Dios le había hablado. Y todo Dios lo había cumplido. Muchos pasaron de todo, como ustedes saben, muchos perecieron en el desierto, los que recién salieron. Tuvieron muchísimas batallas, las ganaron todas. Dios estaba a su lado y Dios cumplió la promesa de darle su tierra, la tierra prometida. En este caso, Dios cumple realmente todo lo que promete. O sea, Dios no es realmente hombre para poderse equivocar. O cuando nosotros podemos decir, y te prometo que hoy te llevo a Mr. Joy, digamos, en el caso de los niños, y se pasó algo y no pudiste llevarlo, y fallaste. Y a veces fallamos, ¿verdad? Por ciertas promesas pequeñas. O te prometo que, no sé, te voy a llevar a McDonald's el fin de semana a comer. No me gusta McDonald's por si acaso, pero sé que es uno de los restaurantes más concurridos. Y pasa. Fallamos. Nosotros fallamos. Pero Dios no es hombre para decir, si es que pasa esto, podré cumplir. O sea, Dios realmente, la promesa, la palabra que dice aquí, se va a dar porque Dios la dice. Porque Dios es el Rey de los cielos, como dice la canción que acabamos de leer. Es el creador de todo. Y la palabra es nuestro manual de vida, nuestra guía. Jesucristo es el único camino hacia nuestra salvación. Y la palabra lo dice. También tenemos otra promesa del Señor, que es la promesa del diluvio. Tenemos múltiples promesas de Dios en su palabra, y una de ellas es la que Dios le dio a Noé. Dios prometió que nunca más iba a inundar la tierra, o sea, iba a destruir la tierra con un diluvio, y hizo referencia al arco iris como una señal. Vámonos por favor a Génesis 9. Génesis capítulo 9, del 13 al 15. Génesis 9, del 13 al 15, primer libro de la Biblia, súper fácil llegar. Ok. Dice, del 13 al 15, mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y nosotros, y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Entonces, es una promesa de Dios hacia toda la humanidad, a través del pacto. En este caso, el arco se refiere al arco iris, ¿verdad? Y bueno, realmente es maravilloso ver cómo encontramos promesas de Dios en toda la palabra. En este caso, fue a través de Dios con Noé. Y no depende mucho de nosotros si es que pasa algo, hacemos algo, Dios va a cambiar la promesa o no. Él realmente es fiel a su promesa, por más que nosotros seamos infieles, o pequemos, o realmente nos equivoquemos. Me acompañan por favor a 2 de Timoteo, capítulo 2. Ese es el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo, capítulo 2. Timoteo es uno de mis nombres que tenía listo. Bueno, quién sabe. Tengo para uno de mis hijos próximo. Por si acá. Hay que ver.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, el Señor no puede retractarse, no se equivoca, no depende de ti o de nosotros o de lo que hagamos para que Dios cumpla su promesa o diga o cambie las cosas. El Señor es fiel y su palabra se cumple. Y si fuéramos infieles, que lo somos, porque no somos perfectos, pecamos cada momento, pecamos muchas veces. A veces quizás, si no conoces al Señor y estás alejado del Señor, no has entregado tu vida a Cristo, seguramente estás totalmente con desconocimiento de la palabra, pero Él permanece fiel en todo momento, y Él no puede negarse a sí mismo. Como les decía, Dios no es una persona que se retracte de lo que dice o promete. Dios siempre es fiel y cumple su palabra. Tenemos un número muy grande de promesas. Incluso hay Biblias de promesas. Hay devocionales de promesas en la palabra, libritos a los que les gusta leer bastante. Realmente las promesas de Dios para nuestra vida son muy, pero muy gratificantes y podemos conocerlas a través de su palabra, poder estudiarla. Vimos algunas de las promesas que el Señor tiene para nosotros, pero asimismo hay una promesa muy, pero muy importante, que es realmente la promesa perfecta, que es la promesa más importante, que es Jesucristo. Jesucristo fue la promesa perfecta, es la promesa perfecta, la roca perfecta, el regalo más esperado. La fidelidad de Dios se cumple al traer a nuestro Salvador. Vamos por favor a Hechos 13, Hechos capítulo 13, Hechos después de Lucas. Después de Juan. Hechos 13, versículo 23, dice, Nuevo Testamento, ¿verdad? Después de los Evangelios, después de Evangelio de Juan, está Hechos 13, 23 dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, vemos que Dios ya tenía puesta una promesa. Dios tenía una promesa y Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces Jesús es parte de la promesa y es la promesa realmente perfecta desde la creación. Desde la creación del mundo, todo ya estaba listo para que Jesús venga. Vámonos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 3. Regresamos al primer libro de la Biblia y donde vemos cuando Eva ya está con la serpiente y desde ahí encontramos el Evangelio, encontramos a Jesús profetizado desde ahí, cuando todavía no empezaba ni siquiera nada, porque estaba solo Adán y Eva, estaban nomás ellos dos. Y dice Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y éste te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios realmente tenía un plan desde antes de la creación del mundo, y Jesucristo era parte principal del plan. Jesucristo era el plan de la promesa perfecta. Después de que pecaron, Adán y Eva, Dios prometió que el descendiente de Eva aplastará la cabeza de la serpiente, en este caso, debemos entender a Satanás. Este fue realmente el primer indicio de que Jesús vendría a salvarnos, realmente a ser glorificado. Desde antes
de la creación del mundo, todo ya estaba listo. Promesas a Abraham. Vamos a ahí mismo Génesis. Génesis 12. Génesis 12, versículo 3. ¿Llegamos? ¿Sí? Ok, dice, bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le prometió eso a Abraham. Abraham realmente que no podía tener hijos y tuvo hijos. Y les dijo que bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dio una familia a Abraham. Dios le prometió a Abraham que todas las familias serían benditas en él. Y este fue el indicio porque realmente Jesús viene del linaje de la familia de Abraham. Entonces, esa fue la promesa, en este caso a Abraham, en la cual estaba hablando sobre Jesús. Vamos a la promesa que Dios le dio en Segunda de Samuel, capítulo 7, al rey David. Segunda de Samuel, capítulo 7, al rey David. El segundo rey de Israel, el rey David. Del 12 al 16, vamos a leer. Y dice en su palabra, el rey David realmente vivió unos tiempos muy fuertes, ¿verdad? Tiempos de guerra, reinado, persecución, cayó en pecado muy fuerte, perdió a su hijo a causa del pecado, tantas cosas que pasó. Segunda de Samuel 7, del 12 al 16. Y dice, del 12 al 16, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable un tiempo. Eternamente. Eternamente, realmente. ¿Qué le está profetizando aquí? ¿Qué le está hablando? Aquí está hablando el profeta Natán, bueno, es la palabra de Dios a través del profeta Natán a David, diciendo que realmente cuando tú ya duermas, o sea, cuando ya mueras, va a levantar de su descendencia, de su linaje, un rey, en la cual va a ser afirmado el reino. En este caso fue el rey Salomón, que él va a edificar casa en mi nombre, y él me será mi hijo. Y entonces, pero al final dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de ti, y tu trono será estable eternamente. Dios le dijo a David que alguien de su descendencia sería rey para siempre, de su descendencia. Vemos que también Jesús viene también de ahí, del linaje de David. Y la promesa es hecha de un rey y un reino para siempre. Por eso que cuando Jesús vino, muchos esperaban que su reinado fuera como los anteriores, como David, y que venga a recuperar la tierra y hacer guerra y todo, pero no estamos hablando de un reino físico, un reino humano, como lo vemos hoy en día, y todavía hay por ahí unas que otras monarquías y reinados, sino que estamos hablando de un reino celestial, de un reino celestial que es para toda la vida. Somos eternos cada uno de nosotros, pero decidimos a dónde vamos a pasar la eternidad si es que nos entregamos al Señor y estamos en una salvación a través de Jesucristo, o si no,
pasamos una eternidad en condenación. La promesa de David fue de un reinado para siempre. Y Dios le dijo a David que eso iba a suceder. Y sucedió. Vamos a ver. También tenemos otra promesa sobre Jesucristo en el libro del profeta Isaías. Isaías 9. Vamos a ir, por favor. En Isaías 9 habla mucho sobre la promesa de Jesucristo. Hay muchas realmente, pero voy a hacer énfasis en una sola. Isaías realmente es un libro muy extenso. Deberíamos algún día estudiarlo. El profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, dice: Isaías 9 está entre los profetas mayores, más allá de Salmos, entre Salmos y Mateo. Ok. Porque un niño, Isaías 9, versículo 6. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Realmente aquí Isaías dijo que nacería un niño y sería llamado con unas palabras muy particulares: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Estaba hablando de cinco palabras, 5 características, y realmente vemos que ¿a quién llamas Dios? Solo a Dios llamas Dios. Le dice Dios fuerte. O sea, estamos hablando que aquí está profetizando sobre Jesucristo en Isaías, que va a ser un admirable consejero, porque su palabra realmente es maravillosa. Vemos en los evangelios, vemos en toda su palabra, pero vemos en sus enseñanzas que después de 2000 años nos sirven porque fueron creadas para nosotros. Y realmente es maravilloso, es admirable consejero. Dios fuerte, ¿por qué? ¿Quién es como Él? Nadie es más fuerte que el Señor, nadie es más grande que el Señor. Padre eterno, porque acurrimos a nuestro Padre celestial siempre. Y es príncipe de paz, porque como dice, solamente Él nos puede dar una paz verdadera. Y ya era profetizado de que Jesucristo iba a nacer, porque lo estaba profetizando ya en los tiempos, muchos años, muchos siglos antes de que naciera Jesús. Cada vez que Dios cumplió una promesa en su palabra, en el Antiguo Testamento, realmente era como que estaba construyendo un puente hacia Jesús. Porque toda la palabra, todo, se basa en Jesucristo. Si me acompañan a Juan, el Evangelio de Juan, Jesús, vemos realmente que todo fue un puente hacia Jesús. En capítulo 1, en Juan 1, en el Evangelio, versículo número 3, vamos a ver lo que dice su palabra. Juan 1.3 dice: todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo realmente gira alrededor de Jesucristo, desde la creación hasta siempre. La promesa perfecta es Jesucristo. Todas estas promesas nos muestran realmente cuánto Dios nos amaba. ¿Por qué? Porque Dios envió a Jesucristo por amor a nosotros, para salvarnos. Ese fue el propósito de Jesús, salvarnos, que la gente conozca de su palabra, que conozca y que vean que Él venció la muerte, resucitó y que realmente va a volver. Y está esperando, obviamente, que todos creamos en Él para que lleguemos a sus caminos. Aunque algunas personas en esta historia, en estos pasajes que vimos, cometieron errores, como David, que cometió muchos pecados. Todos cometieron pecados, como todos, porque somos humanos. Muchos cometieron muchos pecados. No fueron perfectos. O sea, los que Dios le dio la promesa, la profecía, la palabra, como Abraham incluso también, se equivocaron. Pero ¿qué pasó? Dios no cumplió la promesa,
sí la cumplió, porque la promesa es confiable, realmente es Dios que la da. Es confiable, es Dios y no se puede retractar, porque Dios es un Dios verdadero y su palabra es verdadera. Jesús es la promesa perfecta. Vamos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios es Nuevo Testamento, después de 1 de Corintios. Capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, tengo otra versión, en TLA, que dice, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Es otra versión de TLA, el mismo versículo. Jesucristo vino para salvarnos. Él es la piedra angular, la roca perfecta del plan perfecto, divino de Dios. La promesa perfecta ha sido Jesucristo, es Jesucristo. Y vemos el cumplimiento de la promesa. Si me acompañan a Lucas, capítulo 2, por favor. En los Evangelios. Lucas, capítulo 2. Nuevo Testamento. Vemos algo, vamos a leer un poco sobre el nacimiento de Jesús. Es versículo 21. Vamos a leer el 21 hasta el 32. La presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Estamos en Lucas 2, 21. Y para cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o un par de palominos. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vamos a leer un poquito más. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta ahí vamos a leer. Ok, entonces, vemos que realmente, ¿qué vemos en este pasaje? Que estaba José y María llevándolo a Jesús, de 8 días nacidos, para la presentación del templo. Realmente es algo maravilloso porque hoy día justo también vamos a tener una presentación de la hija de Richard y Lady. Realmente es una promesa, es súper lindo. Y vemos aquí en Simeón, un hombre justo y piadoso, que el Espíritu Santo estaba sobre él y que le había dicho y revelado que él no iba a ver la muerte, él no iba a morir hasta que vea al ungido del Señor. Cuando ve que va el Señor
ya bien chiquito de bebé, 8 días nacido, para ser presentado en el templo, vemos que la confirmación, porque él lo agarra en sus brazos y le dice, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí vemos la promesa perfecta que es cumplida con el nacimiento de Jesucristo en el templo y confirmada es en esta palabra. Pero somos parte de esa promesa. O sea, no solamente vemos que realmente sucedió la promesa, somos parte de la promesa. Y si me acompañan a 1 Corintios 1, por favor, versículo 9. 1 Corintios 1, antes de 2 Corintios, versículo 9, vemos que Él es fiel en su palabra, el Señor, en su promesa que ha dado. 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 9, dice, fiel es Dios para el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La promesa perfecta, ¿quién es? Es Jesucristo. Y dice aquí, fiel es Dios para el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios cumplió su promesa perfecta enviando a su Hijo Jesucristo. Ahora nos llama a comunión. ¿Qué creen que es andar en comunión? Fuimos llamados a comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Andar en comunión es andar en su palabra, andar en verdad, tener una relación fuerte y activa con el Señor. Una relación se construye, se cultiva, se la cuida. Una relación con Jesucristo es la relación más importante de tu vida. Nosotros tenemos relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros amigos, el trabajo, pero la relación que tú tienes que tener que debemos tener con Jesucristo es la más importante. Somos parte de la promesa porque el Señor envió su promesa perfecta, que fue Jesucristo, y fiel es Dios para el cual fuimos llamados a comunión con Jesucristo. Lo que estamos haciendo ahora es parte de tener comunión. Viniendo a la iglesia, a adorarlo, a aprender su palabra y a compartir también con los hermanos en los 7 minutos de fiesta. No sé si hay hoy día, pero seguramente sí. Entonces, realmente Él nos va a afirmar. Acompáñame a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. El versículo se me perdió, pero 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Déjame ver. Está después de 1 de Tesalonicenses. Ok. No, perdón. No, espérate. Ok, no tengo el versículo claro, pero tengo el pasaje, que es lo más importante. Sí. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará. Sí, 3:3. Gracias. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Podemos tener realmente la convicción que el Señor nos va a guiar en este camino y que nos va a afirmar en nuestros caminos a través de su palabra. No es que llego a los caminos del Señor y hasta ahí nomás. Es un camino. Fiel es el Señor que nos va a afirmar y guardará del mal. Nos libra, en este caso, como dice su palabra, del mal. Y fiel es el Señor. Siempre repetimos la palabra fiel. Es uno de los atributos muy importantes, más importantes del Señor. Porque Él es fiel a su promesa, fiel a su palabra. Él es realmente
la verdad. Y Él es el que nos afirma. Cuando estamos realmente pasando por muchos problemas o algún tipo de inconveniente, su palabra es nuestro alimento, nuestro respiro, realmente nuestra guía. Y no debemos buscarlo solamente cuando estamos pasando algún tipo de problema. Nuestra relación con el Señor, como les decía, debe ser firme, fuerte y cultivada cada día. Y también nos acompañan, por favor, al libro de Hechos, capítulo 13. Somos parte de la promesa también porque Jesucristo vino con un propósito, que fue la salvación. Hechos, capítulo 13, del 32 al 34, dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, del 32 al 34, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto al que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así: y os daré las misericordias fieles a David. Entonces vemos también aquí cuál fue el propósito de Jesús, que fue levantado entre los muertos realmente para anunciar el evangelio. En este caso, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue dada a sus padres, que fue en este caso la promesa de Jesús. Y una promesa realmente realizada mediante, en este caso, por fe. Acompáñame a Romanos 4. Estos ya son los últimos versículos para ir terminando. Romanos capítulo 4. Vamos a leer del 13 al 15 y luego del 23 al 25. Romanos 4 dice: 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora vamos un poquito más adelante, al 23. Al 23 dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que le levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué vemos aquí? Son realmente unos pasajes muy importantes. Vemos cómo habla sobre Abraham y habla sobre nosotros, en este caso con Jesús. En el tiempo de Abraham, cuando Dios le dio la promesa que en él iba a ser benditas todas las naciones de la tierra, que su descendencia que iba a ser contada como las estrellas en los cielos, no iba a tener fin, no había ley, o sea, en ese tiempo, y realmente fue una promesa, como dice, por la justicia de la fe. Fue realizada mediante la fe. Y vemos que Dios cumplió esa promesa. Y en cambio, acá vemos que con Jesucristo dice, en el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que Él le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. También, por fe, también es nuestra promesa de Jesucristo, nuestro Salvador, a los que creemos que Dios resucitó, que Jesucristo resucitó entre los muertos. Para concluir, vamos a ver 4 puntos. ¿Qué es lo que hemos visto ahora? Dios es 100% fiel, es confiable en su palabra, cumple sus promesas, cumple su palabra y podemos descansar en Él, confiar en Él plenamente. A veces hay promesas que demoran más tiempo, otras son más rápidas. Los tiempos de Dios son perfectos y Él lo sabe. Esperamos muchísimo tiempo para que llegue Jesucristo. Abraham esperó muchísimo tiempo también para que llegue su descendencia. Realmente Él tiene un plan
perfecto para nuestras vidas, así como las promesas de Jesús tardaron muchos años en hacerse realidad, el momento de Dios siempre es el correcto. Nosotros somos los que nos desesperamos en nuestra humanidad o queremos que las cosas sucedan en nuestros tiempos, pero no es así. Somos parte de la promesa gracias a Jesús. Podemos ser parte de la familia de Dios cuando creemos en Jesucristo. Estamos incluidos en la promesa del Señor y podemos realmente compartirla. Las promesas de Dios no solamente son para nosotros, sino también que podemos contar las buenas noticias, las buenas nuevas de Jesús y las promesas de Dios a todos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a otras personas. Ahora el último versículo que vamos a leer es en Salmos 103. Salmos en la mitad de la Biblia. Si abren la Biblia por la mitad, van a encontrar Salmos del Antiguo Testamento. Un salmo muy bonito. Vamos a leer el versículo 103, versículo número 17. Dice, Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, debemos realmente de creer con una firme fe que todo lo que ha sido hecho y fue hecho fue para Jesús, para el plan perfecto, para nuestra salvación. Queridos hermanos, la promesa perfecta en que Dios hace mediante Jesucristo es para nuestra salvación. Él es fiel y está en nosotros en trabajar cada día en fortalecer nuestra fe y de vivir una vida agradable de Dios. Vamos a orar.